puedes poner ahí un versículo paralelo, Mateo 22:14. Mateo 22:14. Es uno de los versículos más conocidos y que siendo tan corto, sabes qué versículo es, pero no sabes la cita probablemente. Mateo 22:14 nos enseña esto: el llamado universal y la elección en un solo versículo. Dice Mateo 22:14, porque muchos son llamados, es decir, muchos son invitados, muchos son mandados a que vengan, pero hay un contraste, una situación que destacar: entre todos los llamados son pocos los escogidos. Son pocos escogidos. Así que es Dios quien escoge, ya que nadie respondería al llamado si Dios no escogiera. Y son muchos los llamados. Son muchos los que escuchan el llamado universal en la predicación del Evangelio. Y hay otros muchos pasajes, pero esto probablemente lo hablaremos cuando hablemos de la doctrina, la teología de la iglesia. El propósito de la iglesia es predicar el Evangelio, y ahí nos detendremos a hablar sobre qué es el llamado universal, la predicación del Evangelio. Pero otro llamado que la Biblia enseña con respecto a la salvación se ha venido a definir o a resumir como el llamado eficaz. El llamado eficaz. Y ese es el llamado concreto que Dios realiza sobre sus escogidos. Y Dios los llama a que se arrepientan, pero ese llamado que Dios hace a esos escogidos produce eficazmente que ellos respondan. Produce la salvación. Podríamos decir que muchos son llamados, pero pocos son escogidos, y esos escogidos han sido llamados eficazmente por Dios. En muchas ocasiones en el Nuevo Testamento encontramos que la mayoría de las veces que en el Nuevo Testamento se habla sobre que hemos sido llamados, se refiere a este llamado eficaz. Hemos sido llamados para ser salvados. Por ejemplo, el texto, uno de los textos más claros es Romanos 8:28, y lo conocéis muchos de memoria. Romanos 8:28, y ahí Pablo está hablando después de haber hablado en el capítulo 7 de la dificultad que el creyente se encuentra con la lucha con la carne y el pecado. Y dice Pablo, ¿y cómo es que debemos de luchar contra el pecado? Pues en nuestra experiencia, nuestra dependencia con el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios, por tanto somos guiados por el Espíritu de Dios. Eso dice el versículo 14, 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y ahora empieza a hablar sobre, a pesar de que estés pecando, eso no pone en duda tu salvación. Es lo que Pablo va a decir en el capítulo 8. El verdadero creyente va a persistir en la fe, y aunque va a estar pecando, va a arrepentirse de sus pecados y va a luchar para depender del Espíritu Santo contra el pecado. Ahora, el creyente debe estar seguro de su salvación. Y Pablo lo expresa en el capítulo 8, versículo 26 hasta el 39, termina. Y lo que se nos dice que asegura nuestra salvación empieza hablando sobre el llamado, versículo 28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, y se define. Y no se define las cosas que cooperan para bien, ya que se han dicho todas las cosas, sino para quiénes son que estas cosas cooperan para bien. Y se explica, los que aman a Dios son los que son llamados conforme a su propósito, los que son llamados conforme a su propósito, es decir, conforme al propósito que Dios decretó, conforme al llamado que Dios estableció a los que Él escogió en un momento de la historia, los llamó con el propósito de que sean, bueno, ¿qué propósito? Versículo 29, porque a los que de antemano conoció también los predestinó. Este es el propósito, darles un destino previo,
el destino es ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él, su Hijo, Cristo, sea el primogénito, el preeminente, el superior entre muchos hermanos. Y si Dios quiere, el domingo veremos la preeminencia de la sumisión, de la piedad de Cristo. Es grandioso el misterio de la piedad, el cual se encuentra en la vida perfecta de Cristo. Y para eso hemos sido llamados, para que todo lo que suceda en nuestra vida produzca el fruto de transformarnos a la imagen de Cristo. Para eso hemos sido llamados. Y somos llamados los que Dios permitió que escucháramos el Evangelio, y Él, por medio de lo que vamos a ver más adelante, hemos respondido al Evangelio. Así que el llamado que el creyente recibe es un llamado eficaz, porque va a producir el resultado eficaz en nuestras vidas. Por ejemplo, segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Y dice el versículo 8 y 9, segunda de Timoteo 1, 8 y 9. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado a un llamamiento santo. Nos ha salvado y nos ha llamado a un llamamiento santo. Este sería el tercer aspecto del llamado. Este llamamiento santo. Aquí Pablo se está refiriendo a un llamamiento a vivir ministrando, respondiendo, a cumplir un ministerio concreto, a pesar de que eso implique sufrimiento. Por eso Pablo le dice, no te avergüences de que cumplir el ministerio implique sufrimiento, ya que para eso hemos sido llamados, un llamamiento santo, para que podamos cumplir con el ministerio de la predicación del Evangelio. Mira Primera de Corintios, capítulo 1. Ese que habíamos visto es un llamamiento santo que han recibido algunos creyentes para cumplir un ministerio concreto, un ministerio eficaz, un ministerio de predicación del Evangelio, o de pastorear, o de ministrar, o de cuidar a la iglesia. Pero mira 1 Corintios capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. Este es el llamamiento santo que todo creyente ha recibido. Mira lo que dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. ¿Qué llamado es? El mismo que hemos visto en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Es el llamado al ministerio. Pablo ha sido llamado a ser apóstol. Así que es un llamado después de haber sido salvado. Pero observa que dice, este llamado a ser apóstol de Jesucristo proviene de la voluntad de Dios, y Sóstenes, que es otro hermano que está con él, son los que están escribiendo, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Aquí empieza ahora a hablar de la iglesia de Dios. ¿Qué iglesia? Bueno, concreta la que está en Corinto. Y a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Entonces añade aquí Pablo una obra que los creyentes han recibido de parte de Dios, y es que han sido santificados. Esta palabra ahí, santificado, no indica directamente la obra de la purificación en nuestra vida, cómo estamos siendo purificados, cómo estamos siendo limpiados, confrontados en nuestro pecado, como la obra de la palabra de Dios, como Jesús enseñaba en Juan 17, que somos santificados por su palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra nos santifica, nos limpia. Aquí Pablo está diciendo que hemos sido santificados, y aquí se refiere a una santificación que veremos más adelante. Nos ha apartado, nos ha sacado del grupo en el que estábamos, nos ha llamado afuera y nos ha hecho ser un grupo diferente, apartados en Cristo, unidos a Cristo. Y mira lo que dice: llamados a ser santos.
Es decir, hemos sido santificados y ahora somos llamados a ser santos. Es decir, hemos sido llamados a la salvación y ahora también hemos sido llamados a crecer en nuestra santificación, llamados a ser santos. Así que el creyente ha sido llamado de entre todos los que escuchan el Evangelio. Muchas personas escuchan el Evangelio, pero los que responden al Evangelio son aquellos que la palabra de Dios identifica como los llamados. Los llamados. En el orden de la salvación, podríamos entender el tercer paso en el orden de la salvación. Lo que vendría después sería la regeneración. La regeneración. Es decir, la manera en la que nosotros, por medio del poder de la palabra que hemos escuchado en la predicación, en el llamado general, por medio de esa palabra que hemos escuchado y por medio de la obra del Espíritu, hemos recibido vida espiritual, una nueva vida. Esta sería una definición. La regeneración es el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva. ¿Y por qué digo el acto secreto de Dios? Bueno, porque la regeneración es algo que sucede en el ser interior, en el alma, en el espíritu, en la parte inmaterial de una persona. Tú no ves visiblemente que alguien haya nacido de nuevo o que alguien nazca de nuevo en un momento dado, sino que el nuevo nacimiento tiene ciertos resultados y características que se verán con el tiempo y que pueden ser puestos a prueba y tienen que perdurar esos elementos hasta el final de su vida. Hasta el final de su vida. No sé si escuchaste el otro día a Steve Lawson hablando sobre la fe genuina y sus frutos. Si no habéis escuchado esa predicación, os animo a que lo hagáis. Y ahí Steve Lawson estaba diciendo que una fe que no perdura hasta el final, una fe que termina antes de la muerte, ya falló en su origen. Es decir, la regeneración es lo que hace que un elegido reciba todas las capacidades espirituales necesarias para poder responder al llamado eficaz, al llamado del Evangelio, con fe y arrepentimiento. Diferenciemos algunas cosas sobre la regeneración. En primer lugar, la regeneración no es el bautismo por agua. La regeneración no tiene nada que ver con el bautismo con agua. Aunque el texto más claro en la Escritura, en el que Jesús enseña a Nicodemo, en Juan capítulo 3, ahí se nos habla, Juan capítulo 3, se nos habla que es imprescindible, necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios o para poder entrar en el reino de Dios, que es lo mismo, poder ver o poder entrar, es necesario nacer de nuevo. Y continúa diciendo en el versículo 6, capítulo 3, versículo 5, perdón, Jesús le dijo, en verdad te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí cuando habla de nacer del agua no se refiere al bautismo de agua, es decir, uno que ha nacido de nuevo, ha escuchado el Evangelio y por medio de la obra del Espíritu Santo nace de nuevo y se le da una capacidad espiritual, un nuevo corazón. Pero nacer del agua no se refiere al acto que se realiza en el bautismo de agua física, sino más bien está hablando de un solo acto con dos características peculiares. Y para eso deberíamos de ir a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36 para poder entender qué significa el nuevo nacimiento, el nacer del agua. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Dice el versículo, empieza hablando pues desde el principio casi del capítulo 36. Le dice, mira desde el capítulo 36, versículo 6.
Por tanto, profetiza acerca de la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a las barrancas y a los valles. Así dice el Señor, he aquí yo he hablado en mi celo y en mi furor, porque habéis soportado los insultos de las naciones. Por lo cual, así dice el Señor, yo he jurado que las naciones que os rodean, ellas mismas procurarán sus insultos, soportarán sus insultos, perdón. Y continúa diciendo, versículo 9, pues he aquí estoy por vosotros. Es decir, Dios está anunciando que Él no los ha desechado, aunque ellos han sido insultados por muchas naciones. Y Dios le dice que va a continuar siendo fiel al pacto que estableció con Abraham, el pacto que estableció con David y el pacto que también se cumplirá en Cristo. Estoy por vosotros, me volveré a vosotros y seréis labrados y sembrados. Y todos los verbos que aparecen de ahí en adelante, si lo puedes leer en estos días, vas a ver que son verbos que Dios hace. Es Dios el autor, el que activa, el que cumple, el que realiza la acción y nosotros la recibimos. Multiplicaré, versículo 11, haré que seáis habitados, os traeré, versículo 12, haré andar, y continúa versículo 18, por tanto derramaré mi furor sobre ellos, versículo 19, los esparcí entre las naciones. Ahora, versículo 25 dice, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De toda vuestra inmundicia, de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mi ordenanza. Y esto se cumple en parte, se cumple en la iglesia. La iglesia recibe esta bendición, pero esto debe cumplirse literalmente en la nación de Israel, en esta tierra, y eso sucederá en la tribulación, el tiempo de la tribulación, donde todo Israel será salvo y recibirá esta regeneración. Pero esta regeneración ya ha sucedido en los creyentes que forman parte de la iglesia desde Pentecostés hasta que el Señor venga en el rapto. Y ahí es donde dice el versículo 25, os rociaré de agua limpia. Y es una manera de hablar, es una manera figurada. Está diciendo no solamente cambiaré vuestro corazón, sino que os limpiaré de toda vuestra inmundicia. Y es lo que Jesús está hablando ahí a Nicodemo. La regeneración no es una reforma del ser humano, no es añadirle al ser humano algo que le falta o corregir un poco lo que le falta, sino una sustitución completa. Es darle toda una naturaleza que no tiene, una capacidad que no tiene. Es la implementación de una nueva naturaleza. Mira este pasaje, Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y dice en el versículo 4, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales, es decir, por medio de las cosas que se nos han concedido por el divino poder de Dios, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Ahí lo que estaba hablando es que la naturaleza divina es la que nos hace participar de su obra creando una nueva naturaleza en nosotros mismos. Por ejemplo, Efesios capítulo 2 también. Efesios capítulo 2. Se nos enseña claramente que el ser humano no solamente necesita pues una reforma, el ser humano necesita completamente recibir la vida, ya que estamos muertos, dice Efesios 2. Es un renacer espiritual ahí, Efesios 2.
y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos. ¿Y qué se define por un muerto? Alguien que no tiene vida. No es os dio vida a vosotros cuando estabais casi muertos, ¿verdad? La Biblia enseña que el ser humano en sus pecados, desde que nace, está muerto espiritualmente. Así que es necesario que se le dé vida. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Así que hemos recibido vida. Y esto ha sido juntamente con Cristo. Versículo 5. Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es por medio de Cristo. Por medio de la resurrección de Cristo, nosotros hemos recibido esa vida. Por eso dice el versículo 6, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales. Es decir, nos aseguró un lugar, una reconciliación, una adopción, para mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia y su bondad para con los creyentes, para con nosotros en Cristo. Así que la regeneración es recibir una nueva naturaleza espiritual con nuevas capacidades, con nuevas capacidades. Por eso, la única manera en la que podemos responder al llamado, al arrepentimiento, es que se nos ha dado esa nueva capacidad. Y por tanto, recibiendo esa nueva capacidad, ahora sí podemos creer, sí podemos responder a su llamado. ¿Por qué necesitamos la regeneración? Bueno, lo hemos dicho, es una necesidad universal. Todo ser humano necesita la regeneración. Lo hemos leído en Juan 3:3, porque te es necesario nacer de nuevo, es imprescindible para todo ser humano. En segundo lugar, necesitamos la regeneración por la condición pecadora que traemos, como hemos leído, estamos muertos y lo único que necesita un muerto no es espabilarse, es vida, es renacer, volver a nacer, volver a tener una capacidad espiritual. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios lo demanda. La santidad de Dios lo demanda. Así que en nuestra regeneración, porque Dios es santo, nosotros debemos ser santos y este es el resultado de nuestra regeneración. Y por supuesto también necesitamos la regeneración porque es la presencia de la muerte espiritual lo requiere, como hemos dicho antes. Así que, ¿cómo es que somos regenerados? Pues ya que somos muertos espiritualmente y un muerto se caracteriza porque ni ve, ni oye, ni responde, ni tiene capacidad para responder, eso es lo que se nos dice en la Escritura, somos ciegos, somos sordos y tenemos una voluntad y deseos inútiles y contrarios a poder creer. Entonces es el hombre regenerado, completamente pasivo, quien recibe la regeneración. No soy yo quien me nazco de nuevo, ¿no? Yo no puedo nacer de nuevo por mí mismo. Solo Dios comienza la obra. Y dice Filipenses 1, Filipenses 1 dice claramente, aquel que empezó en vosotros la obra, estoy convencido precisamente que el que comenzó en vosotros la obra, la buena obra, la perfeccionará. Filipenses 1:6. ¿Cuál es esa buena obra? Bueno, podríamos decir que esa buena obra, de una manera puntual en nuestra vida, al margen de lo que hemos dicho de la elección y el llamado eficaz, la buena obra es cuando Dios nos regenera, nos hace nacer de nuevo. Esa buena obra es la que Dios comienza y va a terminar. Ahora, ¿cómo es que somos regenerados? Somos regenerados solamente por la voluntad de Dios. Mira Juan 1. Juan 1, versículo 12. Para ser regenerado, ¿qué se requiere? ¿Qué tiene que hacer el hombre? ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Quién tiene la iniciativa en la regeneración? Y dice el apóstol Juan, movido por el Espíritu Santo, escribe estas palabras
Y dice en el capítulo 1, versículo 9, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Esto podríamos ver que se refiere al llamado general. La luz del Evangelio de Cristo alumbra a todo hombre, sin distinción, no a todos en particular, sino sin distinción en el mundo. Versículo 10, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, por medio de Cristo. Y el mundo no le conoció, esto el mundo no le reconoció. El mundo no creyó ni obedeció a su llamado. Versículo 11 dice, a lo suyo vino, es decir, a lo que es creación suya, no solamente su nación, sino a todo ser humano. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, no le conocieron, no creyeron en él. Ahora hay un contraste, versículo 12, pero a todos los que le recibieron. ¿Quiénes son todos estos que le recibieron? Bueno, todos los que le recibieron. Continúa un poco más adelante en el versículo diciendo a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. Los que creen en el nombre de Cristo recibieron a Cristo. Y dice, versículo 13, que no nacieron de sangre. Así que se está diciendo que para que creas, para que puedas recibir el mensaje del Evangelio, creerlo y responder con arrepentimiento y fe, es necesario nacer. Pero el versículo 13 comienza por la manera en la que no se nace. Pero lo que está diciendo es que el comienzo empieza por el nacimiento. Pero no es por el nacimiento, no nacieron por la voluntad de sangre. No nacieron, no fueron engendrados, puede decir en el original, no fueron engendrados de acuerdo a algún derecho en la sangre, o no fueron engendrados ni por la voluntad de carne. Es decir, no estaba en la voluntad del ser humano nacer de nuevo, ni por la voluntad de hombre. Es decir, nadie puede nacer de nuevo a otro. Si no, ¿cuántos de los que nos rodean podríamos nosotros hacer de nuevo? Hacer que nazcan de nuevo, ¿verdad? Ahora aquí dice la voluntad de quién. Por la voluntad de quién, los que creen han nacido de nuevo y por eso creen, sino por la voluntad de Dios, dice el versículo 13 al final. Así que es el origen, el medio del nuevo nacimiento, es exclusivo obra de Dios, por su voluntad. Así que no nacieron de sangre, no nacieron de carne, ni de voluntad de varón, sino que nacieron de Dios. Nacieron de Dios. Mira, Tito capítulo 3, también un versículo que nos habla sobre la obra, el agente de nuestra salvación. El agente se refiere a quién hizo que naciéramos de nuevo. Bueno, fue la voluntad del Padre. ¿Y cómo fue que el Padre hizo que naciéramos de nuevo? Pues aquí en Tito, capítulo 3, nos dice que es por medio de la obra del Espíritu. También lo hemos leído en Juan 3, 5, pero en Tito 3 nos dice, versículo 3, por ejemplo, para hacer un contexto. Porque nosotros, Tito 3:3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, igual que los que nos rodean, igual que los que tú les compartes el Evangelio y no creen, ya sean familiares, compañeros, vecinos, a quien le predica el Evangelio y no cree, tú eras igual que ellos. Pues nosotros éramos también necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Es decir, todos venimos de la misma pocilga, éramos cerdos de la misma pocilga. Así que no hemos nacido de nuevo porque nosotros tuviéramos algo diferente a los que no creen. Versículo 4, lo que marca la diferencia es este contraste. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios. ¿Y quién es este Dios? Dice nuestro Salvador. Es decir, el que hace, el que aplica, el que realiza nuestra salvación. No nos salvamos
a nosotros mismos de ningún modo, sino que Él es nuestro Salvador y Él manifiesta su bondad porque éramos igual que los demás. Así que muestra su bondad y muestra su amor hacia la humanidad. Dice el versículo 5, Él nos salvó. Lo vuelve a reafirmar. Por eso Él es el Salvador. Él es el Salvador, no porque nosotros hemos sido salvados solamente, sino porque Él es el único que puede hacer posible nuestra salvación y la hace realidad. No solamente la hace posible, la hace realidad. Cristo nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Eso es imposible, las obras no salvan. Así que no es obra nuestra, es suya, sino conforme a su misericordia. Es decir, cuanto más es su misericordia, así ha sido la salvación que Él nos ha dado. ¿Cómo nos salvó? ¿Por medio de qué? Dice, por medio del lavamiento de la regeneración. Así que la regeneración tiene un aspecto de lavamiento, un aspecto de purificación, de limpieza. Por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Así que es solo exclusivamente obra del Espíritu Santo. Y que Él regenera a los que el Padre escogió antes de la fundación del mundo. Así que el Padre escoge, el Hijo muere por ellos y los llama, y es el Espíritu Santo quien regenera al mismo grupo de personas. Así que es el Espíritu Santo. ¿Pero hay otro medio? Sí, hay otro medio. El Espíritu Santo utiliza algo para hacernos renacer. Así que podríamos decir que hay dos medios de nuestra regeneración y no son inseparables, son al unísono. Es el Espíritu Santo utilizando otra cosa más, que es Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. El Espíritu Santo nos hace nacer por una obra sobrenatural, espiritual y soberana, electiva, y dice que el medio que el Espíritu Santo utiliza, versículo 18, Santiago 1:18, dice, en el ejercicio de su voluntad, y esto se refiere al Padre, el Padre de las luces que acaba de decir en el versículo anterior, en el ejercicio de su voluntad, porque Él escogió, así que para que se cumpliera lo que Él escogió, Él nos hizo nacer ¿por medio de qué? Dice el versículo 18, por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Lo que está diciendo ahí, para que nos hizo nacer por la palabra de verdad, es que el Espíritu Santo utiliza la predicación del Evangelio y como la parábola que Jesús enseñó, la parábola de los terrenos. Va el sembrador echando la semilla y la semilla cae en distintos terrenos. Así que es la palabra de Dios quien va a producir el fruto en el poder del Espíritu. Así que el Espíritu Santo utiliza la palabra sembrada en el corazón para hacer que produzca el fruto del nuevo nacimiento a aquellos que el Padre ha escogido. ¿Cómo sabes quién va a escuchar y va a responder y va a nacer de nuevo? No lo sabes. Así que no te dediques a buscar quiénes son los escogidos. Dediquémonos a predicar el Evangelio a toda criatura, en nuestra realidad. Y dejemos que Dios produzca el fruto en su tiempo a los que Él quiera por medio del poder del Espíritu y por medio de la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 de nuevo. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, empieza el párrafo, dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas, y esto en obediencia a la verdad, se está refiriendo a la verdad única, la verdad que no es relativa, la verdad que no depende de la opinión del hombre, ni que se condiciona por ningún aspecto externo, la verdad de Dios, la palabra de Dios. Así que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para
un amor sincero de hermanos, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y esto es la parte que tú y yo tenemos ahora como creyentes. Tú y yo el creyente tiene una responsabilidad. Y tiene la responsabilidad de, por medio de haber nacido de nuevo, ahora ser purificado por la palabra para producir frutos de obediencia. Tú y yo somos llamados a producir frutos de obediencia en dependencia del Espíritu por medio de obedecer la palabra. Ahora, dice, ¿por qué? ¿Por qué esto es posible? Porque primero sucedió algo, versículo 23, pues habéis nacido de nuevo. Observa que dice en el versículo 22, habéis purificado vuestras almas. Pero aquí se nos está diciendo, habéis nacido de nuevo. Y ese verbo, habéis nacido de nuevo, presenta que tú has nacido de nuevo sin que tú hayas hecho nada. Habéis nacido de nuevo ha sido algo que ya hemos recibido, pero no porque nosotros hayamos hecho algo, sino hemos recibido esa acción. Y no hemos nacido de nuevo de una simiente corruptible. No es que hemos nacido de nuevo por medio de la simiente que hace que germine un ser humano en el vientre de una mujer. Esa es la simiente corruptible, la simiente que ya está corrompida. No hemos nacido de nuevo por medio de la sangre, sino de una simiente que es incorruptible. Es decir, ¿mediante qué? La palabra de Dios. La palabra que es una simiente incorruptible, es decir, que no está corrompida y no produce corrupción. La palabra de verdad, la verdad que hemos recibido es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es la característica de incorruptible. Tú compras una manzana en el Mercadona y pregúntale si esta manzana es incorruptible. Esa manzana es corruptible. Déjala ahí 2 semanas en el frutero en tu casa. Verás cómo tiene un fin. Ahora la palabra de Dios, por la cual hemos sido regenerados, produce un fruto que perdura, que vive y permanece para siempre, tanto la palabra de Dios como aquello que hemos nacido por medio de la palabra. Y por eso ahora toma este ejemplo, este pasaje de Isaías, y dice el versículo 24, porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Toda carne, es decir, todo ser humano que ha nacido, ya sea que haya nacido en un continente o en otro, en una ciudad o en otra, tiene algo en común, y es que la gloria de su carne es igual de duradera que la flor de la hierba. La flor de la hierba se seca, la flor se cae, pero dice el versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Lo que está aquí haciendo un paralelo es que si la palabra de Dios permanece para siempre, y esta es la palabra que se os fue predicada, y nosotros hemos sido renacidos por esa palabra, mira, el creyente nunca va a morir eternamente, nunca va a perecer, sino que nuestra vida espiritual va a permanecer para siempre, ya que proviene de la palabra de Dios, la que permanece para siempre. Así que es por medio del Espíritu que se nace de nuevo, es por medio de la palabra que se nace de nuevo, es por medio de la voluntad del Padre que escogió a aquellos que habían de nacer de nuevo. Y la Biblia enseña que la regeneración no es consecuencia, sino la causa de la fe. No nacemos de nuevo porque creemos. Creemos porque hemos nacido de nuevo. No nacemos de nuevo porque creemos. Creemos porque hemos nacido de nuevo. Y eso sucede en el mismo instante de nuestra conversión. Yo creo porque en ese mismo momento el Espíritu Santo me ha hecho nacer de nuevo por medio de la predicación de la palabra. Así que esa es la regeneración, la que produce que nuestros ojos se vean, abran, que nuestros ojos puedan ver la luz y que nuestra mente pueda entender el mensaje del Evangelio, pueda creer
en Cristo. Y cuando habla de todos los que creen, no está hablando de lo que activa la salvación. La salvación no se activa porque creemos. En creer no se activa nuestra salvación, no comienza ahí. La salvación no comienza en el momento en el que uno cree, como si fuera la causa. Sí, la salvación requiere creer. Y en el momento que tú crees, eres salvo, pero no eres salvo porque tú creíste como acción propia tuya, sino porque fue la consecuencia de haber nacido de nuevo. Y cuando esto no se tiene claro, tiene repercusiones fatales. Y sobre todo tiene la repercusión de robar la gloria a Dios, que es el único que puede salvarnos. Así que la regeneración es producida por Dios. Nosotros la recibimos por gracia y es Dios quien lo hace por medio de la obra del Espíritu Santo a aquellos que Él quiere, que Él ha escogido. Y, y mirad el cuarto punto, la conversión. La conversión implica el momento en el que nazco de nuevo, trae como consecuencia mi conversión, mi fe, mi arrepentimiento, mi fe, mi arrepentimiento. El conocimiento de lo que Dios dice no es suficiente. Es decir, muchos creen lo que Dios dice, pero eso no significa que hayan nacido de nuevo. Muchos creen cosas que la Biblia dice. Es más, los demonios creen. Los demonios creen, pero tiemblan y ellos no son salvos. Así que no podremos decir que un simple elemento de confesar un conocimiento de lo que Dios dice ya es suficiente. La Biblia dice que creer simplemente no es suficiente. No es suficiente. Una creencia intelectual libre de todo. Y es lo que Santiago está confrontando continuamente, la fe que salva con la fe que está muerta. Y esa fe que está muerta en apariencia puede ser una fe que salva, pero lo vemos claramente que la fe salvadora siempre viene acompañada de arrepentimiento. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. Dice ahí, por tanto, cuando se le predica el Evangelio, termina con este llamado. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados, sean borrados, a fin de que tiempo de refrigerio venga de la presencia de Dios. Arrepentíos y convertíos. Esto es lo que conlleva la verdadera fe. Un pesar en el corazón, un convencimiento por el Espíritu de que somos pecadores, de nuestra ofensa a Dios, del reconocimiento de las consecuencias que recibimos de nuestro pecado, separados de Dios, separados de su gracia, en el infierno eternamente. La fe, la conversión implica no solamente creer eso, sino producir obras. Eso produce obras de arrepentimiento. No eres tú quien tienes que provocarla. Es decir, no es el hombre quien tiene que esforzarse para demostrar que su fe es cierta. La fe trae una conversión, un cambio de dirección, pero no es ese cambio de dirección el esfuerzo por tu parte. El cambio de dirección no implica esfuerzo, no se origina en tu esfuerzo por demostrar que tu fe es cierta, lo que significaría que eso sería salvación por obra. Pretende demostrar tu fe por medio de tu esfuerzo con las obras, lo cual estarías buscando ser salvado por tus propias obras. Ahora, el arrepentimiento genuino, la fe salvadora sí produce un arrepentimiento inevitable, que no puede ser resistido, que es continuado, que se caracteriza por siempre. Mira Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Dice Hebreos capítulo 6,
Versículo 1, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre el lavamiento, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pues después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Es decir, lo que está diciendo aquí es que hay personas que han vivido y disfrutado cómo el Espíritu Santo ha obrado en su entorno, no en ellos. Aquí cuando estaba hablando de esto, porque en el caso de que fueron una vez iluminados y que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, se está refiriendo a que ellos estuvieron entre los que son iluminados, ellos recibieron como aquellos que la semilla cayó en tierra de abrojo y de piedra, produjeron algún tipo de respuesta y parecería que fue una respuesta de conversión y salvación, pero no es así. Ellos fueron partícipes del Espíritu Santo, es decir, ellos disfrutaron de las bendiciones de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo entre los creyentes, gustaron de la buena palabra de Dios, escucharon la buena palabra de Dios, recibieron los consejos de la palabra de Dios, pero dice, ellos cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y les ponen a la ignominia pública. Lo que aquí está diciendo el autor de Hebreos en el contexto de esta carta es que el verdadero creyente se está arrepintiendo continuamente. Y estos que cayeron, llegaron a un momento en que dejaron de arrepentirse. Continuaron pecando y ignoraron la palabra de Dios y ignoraron las consecuencias y demostraron que ellos nunca habían nacido de nuevo, nunca habían recibido una fe. Habían mostrado cierto pesar, habían mostrado ciertos frutos que parecerían de un converso, pero en realidad ellos dejaron de arrepentirse. Dejaron de arrepentirse. Esto es lo mismo que dice Primera de Juan, capítulo 1, que se caracteriza porque se arrepienten. Los creyentes se caracterizan porque se arrepienten y siempre continúan arrepintiéndose. Ya que dice, si decimos que no tenemos pecado, primera de Juan 1:8, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y esto es lo que está mostrando el contraste. El verdadero creyente, la fe genuina, la conversión, es un fruto espiritual en el que los verdaderos creyentes, los que han nacido de nuevo, están arrepintiéndose continuamente. A veces tardamos en arrepentirnos y el Señor nos hace pasar por sufrimiento, por disciplina, pero el verdadero creyente se caracteriza porque continuará arrepintiéndose en su propia vida. No llega a una perfección en su vida, pero se muestra que continúa buscando la perfección en el poder del Espíritu y confiando en la vida perfecta de Cristo. Bueno, si Dios quiere, más adelante continuaremos con la justificación, pero hasta aquí llegamos con este proceso en el que Dios está trayendo salvación a nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo que tú has comenzado en nosotros. Te damos gracias por habernos conocido en la eternidad, por habernos llamado en un momento de nuestra vida por medio del Evangelio. Señor, gracias por habernos regenerado, habernos dado una vida espiritual nueva, un nuevo corazón, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Y Señor, gracias porque eso produce en nosotros la fe
verdadera para creer y para obedecerte, para vivir en tu voluntad. Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados, Señor, y sometiéndonos a tu señorío. Y Señor, te pedimos, Padre, que en estas verdades tú nos alientes para no dormirnos en los laureles, Señor, para no acostumbrarnos a un estilo de vida, Señor, que se aleja de lo que es tu voluntad, pensando que haber sido salvados por gracia, entonces no implica que tengamos que estar creciendo en santificación. Señor, te pedimos, Padre, que tú obres en nuestras vidas para tu gloria por medio de nuestra limpieza, de nuestra obediencia, Señor. Y gracias por este tiempo. Te pedimos que ahora en los temas que vamos a compartir, Señor, que tú sigas también trayendo de tu gracia suficiente para cada circunstancia. Todo esto oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.